Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy se titula El sabatismo, justamente un día sábado. Quizás todos conocen este término, pero si no, hace referencia al día sábado como el día del Señor, día de descanso y día de reposo, donde justamente los sabatistas guardan este día y no hacen nada. Pero veamos qué dice la Biblia al respecto. Si vamos allí al comienzo, en- vemos que en los días de la creación, al séptimo día, nuestro Señor descansó. Justamente en Génesis 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Que Dios fue el que santificó este día, allí, en la creación. Y en Éxodo 20 vamos a leer del versículo 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos que este era el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se olvida como un día de fiesta y día de descanso, tanto para la gente como para los animales. Se conmemoraba el día de descanso de Dios, pues la creación. Por lo que vemos, es un día que Dios le pidió a su pueblo, un mandamiento que debían cumplir. Y lo repite nuevamente allí en Éxodo 35, 1 al 2, dice Moisés, convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajarán, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Vemos un castigo respecto a no guardar este día. Y en Números 15, 32 al 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y dijo, y Jehová dijo a Moisés, irremisible muera aquel hombre, apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Vemos cómo Dios castigaba a aquel hombre por no cumplir esta ley. Y vemos cómo era un mandamiento para el pueblo, pero también es el único mandamiento que no se reitera luego del día de Pentecostés. Era un mandamiento de la ley, pero sabemos, por la obra de Cristo ya no estamos bajo la ley judaica. Si leemos allí en Gálatas 5:18, dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo esta ley, ya no debemos cumplir con esta ley judaica para que no morir. Y en Romanos 6:14 nos vuelve a decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No obtenemos el perdón por cumplir la ley, y no obtenemos castigo por no cumplir la ley, no obtenemos la salvación por guardar el sábado o por cumplir los mandamientos. Gálatas 2:16 al 21 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Somos salvos por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Y me llama la atención el versículo 21, porque dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los Gálatas estaban desechando la obra de Cristo al querer retener la ley. Pero si la ley hubiese alcanzado para ser salvos, ¿para qué la obra de Cristo en la cruz? Justamente, como la ley no alcanzaba, necesitamos del sacrificio de Cristo Jesús. Necesitamos de la gracia para poder ser salvos, porque todos nosotros estábamos condenados. Hoy en día hay muchas religiones donde se guarda el sábado como día de reposo. Ellos sostienen que deberíamos guardar la ley de Moisés. Pero incluso el Señor Jesús, cuando anduvo en la tierra, dejó en claro que de qué dependía la ley. Y lo vamos a leer allí en Mateo 12, 1 al 12, que dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y se cayera a un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Como Jesús aclara que es el Señor del día del reposo y que es lícito hacer el bien en el día de reposo, más adelante vemos cómo debemos cumplir la ley. Ya que no debíamos cumplir con la ley judaica, vemos que el Señor en Mateo 22, del 34 al 40, nos dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, y que en eso se basa la ley, y en eso es lo que debemos cumplir. Por tanto, guardar el sábado fue algo instituido por Dios, pero para el antiguo pacto, para cuando estábamos bajo la ley, pero hoy estamos bajo la gracia, y damos gracias a Dios por su misericordia, ya que ninguno podría cumplir toda la ley, pero sí podemos procurar amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como Él nos pide. Y cómo no, hacer el bien. Y qué mejor manera de cumplir con esto que el Señor nos pidió que sirviéndole en todo cuanto podamos. Y cuanto más contándole a otros de este mensaje de salvación, de esta gracia que hemos recibido un día. Qué mejor manera de mostrar amor a Dios y mostrar amor al prójimo que justamente presentándole a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por último, los invito a leer allí en Mateo 5, los versículos del 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Espero que sea de bendición, hermanos, y que tengan un bendecido sábado.